Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con derivadas. Vamos a profundizar un poco para la mecánica del cálculo de derivadas. Y vamos a ver, esta es la clase 2 de derivadas. Vamos a ver propiedades, de la tabla que vimos la clase anterior, que eran algunas derivadas, funciones derivadas que suponíamos ya como válidas. Vamos a ver qué pasa con la suma, el producto, cociente y la composición, y vamos a ver la famosa regla de la cadena. Entonces, si yo tengo dos funciones derivables en un punto, entonces la suma y la resta, o sea, las funciones suma y resta son derivables también, o sea, la derivada de la suma, la función de suma es derivable y la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y lo mismo con la resta. O sea que si yo tengo, yo sé la derivada de esta y sé la derivada de g, entonces tengo la derivada, ¿sí? Es sumarlas y evaluar en el punto. Es la derivada en el punto, ¿no? Después, para el producto, antes del producto tengo esto. Para toda constante, el producto de una constante por una función derivable del punto es la constante por la derivada de la función del punto. ¿Sí? O sea, la constante queda multiplicando a la derivada. ¿Sí? O sea, si yo tengo sé de una función derivable y tengo, por ejemplo, 2 por la función, la derivada, esa función va a ser derivable, o sea, 2 por la función, va a ser derivable en el punto y me va a valer 2 por la derivada en el punto. Ahora, lamentablemente, no pasa que la derivada del producto sea el producto de las derivadas. ¿Sí? Eso es lo único que tiene de malo. Sin embargo, el producto de funciones derivables es derivable, pero la derivada del producto es esto, es la derivada de la f por la g sin derivar, más la función de f sin derivar por la derivada de g. Fíjense que hay dos términos y en cada uno de ellos aparece solo una de las funciones derivadas. ¿Sí? Y por supuesto, si pasa esto con el producto, con la división tampoco va a ser la división de las derivadas, perdón, la derivada del cociente no va a ser el cociente de las derivadas, pero vamos a tener una cosa análoga. De hecho, esto sale de esto de acá. Entonces, la función cociente es derivable de punto y la derivada del cociente es la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, todo en el punto, ¿no? Menos la función de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, dividido la función de abajo sin derivar al cuadrado, ¿sí? Bueno, estas son fórmulas que se las van a ir aprendiendo. Al principio uno dice, uy, a ver, va todo el tiempo a ver a la carpeta o al video o al apunte que tengan, va a ver cómo era, después se lo va acordando, así que es pura práctica. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una función que es coseno de x por logaritmo de x más x a la quinta menos 3 por la raíz cuadrada de x. Esta función tiene como dominio de 0 más infinito porque está el logaritmo. El resto, y está esta también, ¿sí? Pero el logaritmo es la que tiene el dominio más restrictivo, ¿no? Eso lo pueden pensar un poquito, pero es exactamente eso. Entonces, para cualquier x en el dominio, tengo que la derivada va a ser, miren, va a ser, es la derivada de una suma de 3, ¿sí? Entonces va a ser la derivada de coseno de x por logaritmo de x más la derivada de x a la quinta menos la derivada de 3x a la 1 medio, ¿sí? Entonces lo voy a hacer acá aparte para que... Entonces tengo la función es coseno de x por logaritmo, no hace falta, paréntesis, por logaritmo de x más x a la quinta, a ver, esperen que no me acuerdo exactamente,
menos 3 raíz de x. ¿Sí? X a la 1/2 es raíz cuadrada de x. ¿Sí? Entonces, la derivada va a ser la derivada de una suma, ¿sí? La suma de 2, o sea, la derivada de... las propiedades están escritas para dos funciones, pero acá es esta, y si quieren esta, y a su vez esta está escrita como esta más, menos esta, ¿sí? Entonces es la derivada de esto, ¿sí? O sea, derivo, prima, más x quinta prima, menos 3 raíz de x prima, ¿sí? Esto quiere decir que la derivada es la derivada de esto más la derivada de esto menos la derivada de esto, ¿sí? Estoy aplicando las propiedades, fíjense que esto que hice acá es la propiedad 1, la primera propiedad. La derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿sí? Y ahora hago la derivada, esta y esta ya están para hacer directamente, ¿sí? Esta es 5x a la cuarta, porque esta es la de un monomio, ¿sí? Y esta es menos 3, es la constante por la derivada de la raíz cuadrada de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. O sea que esta parte ya la hice. Esta de acá es la derivada de un producto, entonces es la derivada del coseno, que es menos seno, pongo entre paréntesis para que no se confunda, por el logaritmo de x, sin derivar. Y después es, el segundo término, tenía dos términos, es la primera sin derivar por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. ¿Sí? Si quieren, esto me queda un más acá, si quieren, acá pueden poner un paréntesis, o acá le pueden poner que es coseno de x. Yo en general, cuando está solamente la x, no lo suelo poner. Bueno, ahí quedó la derivada, ¿sí? Mucho más no se puede hacer sobre eso, quedó así, como verán, quedó así, y nada más. La tangente. La tangente es interesante porque la tangente, si yo la miro así, no me dice nada, pero si la miro como el coseno de x, perdón, como el seno de x sobre el coseno de x, la puedo ver como la derivada de un cociente, ¿sí? Entonces, la derivada de un cociente es el de arriba derivado, que es la derivada del seno es el coseno, por el de abajo sin derivar, que me queda coseno, menos el de arriba sin derivar, que es seno, por la derivada del de abajo, que es menos seno. Entonces me queda coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x arriba. Y abajo me quedó dividido en la de abajo al cuadrado sin derivar. Coseno cuadrado. Esto de arriba me da 1 para cualquier x que yo ponga. Entonces esto me queda 1 sobre coseno cuadrado de x. Así que esa está buena porque sale con propiedades. Entonces la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x. Para cualquier x donde está definida, ¿sí? Bueno, estos son dos ejemplos. Después ustedes tienen para hacer bastantes en la práctica. La más delicada, como siempre pasa, es la derivada de la composición. Uno quisiera decir que la derivada de una composición es la composición de las derivadas, pero eso no necesariamente no vale, lamentablemente, como tampoco valía que la derivada del producto era el producto de las derivadas, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos funciones que voy a componer, tales que g es derivable en x0 y f es derivable en g de x0, entonces además de poder hacer la composición va a ser derivable en x0 y la derivada de la composición en el punto x0 va a ser f', o sea, la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro, en el punto, por la derivada de lo de adentro. Por eso se llama regla de la cadena, porque es como que se van poniendo las derivadas, primero la derivada de la de afuera y después la de adentro, encadenada, ¿sí? Entonces, si yo tuviera eventualmente más funciones, una metida dentro de la otra, irían las derivadas desencadenándose, poniéndose como producto las derivadas encadenadas. Entonces, si ocurre esto para todo x0, entonces, por supuesto, dentro de un conjunto, entonces la función composición es derivable en el conjunto y su función derivada la voy a poder escribir así, ¿sí? Entonces vamos a ver ejemplos, justamente donde en realidad más que esto, en un punto vamos a estar calculando esto. Esta función hx, que es coseno de x al cuadrado más pi, ¿sí? Y que
queremos calcular la derivada de h en este punto, raíz cuadrada de pi sobre 2. Fíjense que es una composición, es la composición de la función coseno de x con x cuadrado más pi. O sea, si yo le meto a coseno esta cosa adentro, me va a quedar la función esta. Entonces, para todo número real, porque esta función está definida para todo r, ¿sí? Va a ser derivable por ser composición de funciones derivables. Y esto es importante, ¿no? Tener en cuenta. Siempre ver donde pueda aplicar estas reglas, de la suma, el producto, el cociente y la composición, lo voy a calcular de forma mecánica. Entonces voy a poder decir este tipo de cosas y calcularlo. Donde tenga dudas voy a tener que recurrir a la límite del cociente incremental. O sea, fíjense que en esta clase de hoy no usamos nada del límite del cociente incremental. Estamos usando las propiedades, es decir, donde tenemos asegurada que las funciones son derivables. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá al principio uno lo hace así, bien separadito. ¿Sí? Y después uno lo termina haciendo ya sin identificar las funciones. Como les decía, si f es coseno y g es lo de adentro, ¿sí? La derivada del coseno es menos seno y la derivada de lo de adentro es 2x, porque pi es una constante. Entonces, la derivada de la composición va a ser la derivada de f, que era menos seno, evaluada en lo de adentro. La de adentro era x cuadrado más pi. Entonces me va a quedar menos seno de x cuadrado más pi por la derivada de la de adentro, que es 2x. Entonces me queda así. Esta es la función derivada para cualquier x real. ¿Sí? Ahora, nosotros queríamos h', la derivada, en este valor. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar. Es decir, acá cambié un poco el orden, me quedó menos 2 por x, acá x es esta cosa, por el seno de esta cosa al cuadrado más pi. ¿Sí? Entonces acá lo único que hice de este paso a este es racionalizar y acá acomodé un poco. Fíjense que acá me queda pi. Esto al cuadrado me da pi sobre 2 más pi, o sea, un medio de pi más un pi es 3 medios de pi. Y acá racionalicé, ¿sí? Porque tenía raíz de pi por 2 sobre raíz de 2 y racionalizando, bueno, por las dudas lo aclaro. Tenía esto ahí. Tenía 2 sobre raíz de 2, no, lo voy a escribir como estaba. Tenía 2, tenía así, 2 por raíz de pi sobre 2. ¿Sí? Todo esto, raíz cuadrada. Entonces esto es 2 sobre raíz de 2 por raíz de pi. ¿Sí? Entonces esto, acá multiplico y divido. Si multiplico y divido para racionalizar, solamente para una cuestión de visual, por raíz de 2 sobre 2, multiplico y divido por raíz de 2 sobre 2, me queda 2 por raíz de 2 por raíz de pi sobre 2. Se simplifica este con este, porque esto es raíz de 2 al cuadrado, y me queda raíz de 2 por pi. Eso es lo que tengo acá. ¿Sí? ¿Qué es esto de acá? Revisen, cuando ustedes tienen alguna duda con esto, hagan ustedes la cuenta, como estoy haciendo yo. Agarren y dicen, no, a ver, yo no entendí esta parte. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando evalúo? Bueno, háganlo ustedes aparte y fíjense, y si tienen alguna duda, después me preguntan. Pero hagan las cuentas, o sea, no se queden solamente con la cuenta que yo hago. Bueno, entonces la derivada en h, la derivada de h en raíz cuadrada de pi sobre 2 me dio, fíjense, seno de 3 medios de pi es menos 1. Ahí con este menos 1 se hace positivo, así que me queda raíz cuadrada de 2pi. Bien, agarremos la función ahora con esta, raíz cuadrada de 1 más 3x. Fíjense que esta función está definida en este intervalo porque, ¿sí? Voy a ir acá. Yo tengo esta función, h de x igual a la raíz de 1 más 3x. Entonces, para que esto sea viable, 1 más 3x
tiene que ser mayor o igual que 0, porque no puedo poner cosas negativas en la raíz cuadrada. Esto me dice que 3x tiene que ser mayor que menos 1, o lo que es lo mismo, que x tiene que ser mayor o igual que menos 1/3. Entonces por eso quedó del dominio de h, quedó de menos 1/3 a más infinito. ¿Sí? Bueno, entonces, para todo x en el intervalo abierto, ¿sí? Voy a tener la derivada de h, va a ser, acá es una composición de la raíz cuadrada con esto. Yo lo voy a hacer un poquito distinto a lo que está escrito, ahora lo volvemos para ahí. Entonces va a ser, la función más externa es la raíz cuadrada. Su derivada es 1 sobre 2 raíz de x, pero en este caso va evaluado en 1 más 3x. ¿Sí? O sea, es la derivada de la de afuera y la evaluada en la de adentro, ¿sí? Si yo lo miro en términos de composición, es la raíz cuadrada de x compuesta con la función lineal 1 más 3x, ¿sí? Entonces es la derivada de f es 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Y la derivada de g es 3, ¿sí? Entonces acá va por 3. Esa es la regla de la cadena. La derivada de la composición es el producto de las derivadas de las funciones compuestas. Bueno, esto es exactamente lo que recién les dije. Entonces es f' evaluada en 1 más 3x por la derivada de g, y eso me dio esto de acá. Vamos a ver otro ejemplo interesante. Hasta ahora nosotros teníamos por tabla la derivada de la exponencial con base e. Ahora vamos a ver la derivada de las exponenciales con cualquier base. Entonces, antes de ver la derivada, chequemos esta propiedad. O sea, si la función es igual a esto, si yo tengo esta igualdad, puedo aplicar logaritmo a ambos lados. Entonces esto me queda el logaritmo de f de x por el logaritmo de a a la x. Esto es simplemente aplicar logaritmo, no estoy calculando ninguna derivada. Entonces, fíjense que esto me queda acá, tengo a a la x sale por propiedad multiplicando al logaritmo. Entonces me queda x por el logaritmo de a. Entonces, si yo tengo el logaritmo de f de x, me queda igual a x por logaritmo de a. Si yo derivo a esto, me va a quedar la derivada de esto. ¿Por qué hago esto? Bueno, justamente porque en realidad lo que quiero es calcular la derivada de esta cosa de acá. Y voy a usar un poco esta excusa de acá. Entonces, si yo tengo logaritmo de f de x, puedo aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? Si yo quiero derivar, me va a quedar la derivada del logaritmo evaluada en f de x, o sea, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, evaluada en f de x es 1 sobre f de x por la derivada de f. ¿Sí? Esto que está acá tiene esta derivada. Y la derivada de x por el logaritmo de a es el logaritmo de a, porque el logaritmo de a es una constante. ¿Sí? La a está fija. Y bueno, acá sería como una lineal, ¿sí? Con una constante de logaritmo de a. Entonces de acá pasa la f multiplicando y me queda que f', que era lo que yo quería originalmente, es la función por el logaritmo de a. Es decir, la función es a a la x por el logaritmo de a. Entonces, esta es una forma de probar que la derivada de una exponencial en cualquier base es la exponencial misma por el logaritmo de a. Acá, yo lo que menciono acá, no es que sí o sí tenían que hacer esto, o se les tenía que ocurrir. Es un método que no es que se me ocurra a mí, eso es una forma analítica de calcular la derivada. Fíjense que no empezamos derivando, porque no sabemos cómo derivar esto, sino que lo llevamos a una expresión que sí podamos derivar y usamos justamente la regla de la cadena. En esta regla de la cadena, lo que me aparece es f, o sea, es a a la x y su derivada, que no la conozco. Y lo que hago es despejar
para obtener una fórmula de esa derivada que no conozco en términos de cosas que sí. ¿Sí? Entonces, la derivada de una exponencial es la exponencial por el logaritmo de la base. Por ejemplo, 3 a la x tiene como derivada 3 a la x por el logaritmo de la base, que es el logaritmo de 3. Entonces, si yo esta operación la puedo repetir para cualquier f y g, f positiva, perdón, derivables, ¿sí? De modo que pueda ser f de x a la g de x, entonces la composición va a ser derivable, o sea, f de x a la g de x va a ser derivable, y la derivada de esta función va a ser, mire lo que voy a hacer, bueno, va a ser lo mismo que calcular la derivada de esta función. ¿Qué hice acá yo? Bueno, acá hice algo interesante en esta cuenta. Pisarlo. Es una operatoria similar a la que recién hicimos para cualquier, o sea, yo tengo esto, f de x a la g de x, ¿sí? Y no sé si se acuerdan, en algún momento cuando vimos logarítmicas exponenciales, que una función exponencial a la x tiene como su inversa logaritmo en base a de x. Y lo que usamos es, en general, usamos eso para resolver o despejar ecuaciones que tuvieran la necesidad de ser aplicadas a estas propiedades con la base E. Entonces, en particular, esto es igual que hacer E a la logaritmo de f de x a la g de x. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué? Bueno, porque e a la x es la inversa del logaritmo de x. Entonces, componer a una función con su inversa me devuelve lo de adentro, en este caso f de x a la g de x. Y la gracia de esto es que me queda en el exponente, primero me queda una base con e, y en el exponente me queda g de x por el logaritmo de f de x. ¿Sí? Porque el exponente, recuerden, baja en forma de producto, pero queda todo en el exponente de e. Entonces ahora, esto lo puedo ver, o sea, la derivada de esto, si yo esto lo quiero derivar, esto es igual a derivar esto. ¿Sí? ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, que yo esto no lo sabía manipular, pero esto sí. ¿Por qué? Porque esto es a la función e a la x compuesta con esta porquería que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo derivo? Y bueno, va a ser una regla de la cadena, logaritmo de f de x, va a ser, o sea, esto, si yo lo quiero derivar, va a ser la función e a la x, ¿sí? Si yo la derivo, la derivada de e a la x por tabla es ella misma. ¿Sí? Entonces va a ser ella misma ¿sí? Por la derivada de la composición. Y la derivada de la composición es g de x por logaritmo de f de x derivado, ¿sí? Es la derivada de un producto, es la derivada de g por el logaritmo de f de x sin derivar, más g sin derivar, por la derivada de esto que es una composición, y es 1 sobre f de x, porque es la derivada del logaritmo, por la derivada de f. Entonces esto de acá me quedó así, me quedó g' de x por el logaritmo de f de x más g de x sobre f de x por f' de x. Entonces, esto que está acá es la derivada de esto. Esto es f de x a la g de x. O sea, fíjense, básicamente la derivada de esto va a ser la misma función por esta derivada. Entonces, parece muy cuentoso, pero no hago otra cosa que usar lo que recién vimos, en parte, ¿sí? Lo de regla de la cadena, y aparte fusionarlo con la exponencial y logarítmica. Eso me sirve para calcular derivadas de funciones más complejas como esta, por ejemplo. ¿Sí? Siguiendo la idea de ayer, de recién,
no de ayer, es f de x a la g de x. Entonces, la derivada va a ser la misma función por la derivada de g. Fíjense que la derivada es menos 1 por el logaritmo de 2x cuadrado más 3 más la g sin derivar por la derivada del logaritmo de f de x. O sea, es la derivada de f, que da 4x, sobre lo que vale f. Fíjense que acá lo único que estoy haciendo es reemplazar por esto de acá. Entonces, la derivada de esta función es esto. Acá hay una tabla donde tenemos más derivadas. Estas son derivadas que ya vamos a suponer como válidas. Las que calculamos hoy en esta clase fueron la de a a la x y la de la tangente. Estas tres son derivadas de las inversas trigonométricas. No las vamos a calcular, simplemente las voy a dejar acá en tablas porque son bastante usadas. Las vamos a usar muchísimo. La del arcoseno y la del arcocoseno son muy similares, nada más que tienen un signo de diferencia, y la del arcotangente es 1 sobre x cuadrado más 1. Entonces, con esto ya tienen para trabajar un montón, digamos casi toda la práctica, porque pueden hacer hasta el ejercicio 10 de la práctica 4. Como notarán, los ejercicios de calcular derivadas, que son básicamente a lo que nos referimos hoy, fíjense que no hicimos nada de cálculo del límite de cociente incremental, o sea, nada por definición, van a estar separados en los ejercicios de regla de la cadena y los ejercicios, por ejemplo, de los últimos de tipo exponenciales. Pero en definitiva son todos para que ustedes se hagan duchos ágiles en el cálculo de derivadas, ¿sí? Entonces con esto tienen un montón o una bocha de cosas para hacer, para divertirse con la práctica. Y casi terminarlas. Vamos a ver en la última clase algunas cositas más que quedan pendientes, pero ya está todo cocinado. Así que bueno, nos vemos, hasta luego.